por el, sí, por la integral del campo por la sí. ¿sí? Después. Entonces, como necesito el voltaje, yo mando ese cubo a dividir el trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, el trabajo es como una energía potencial, una diferencial de energía potencial. Entonces, eso ya es voltaje. Sí. Entonces, es integral, es eso que teníamos acá, el trabajo. Por eso le dimos el cubo. Ahí sacamos el primer cubo. Bueno, aunque eso nos había dado. Pero en el caso que, una pregunta antes de que sigan, es solo una pregunta capciosa, no es nada del otro mundo, es cuando hicimos el problema, B era la posición final y A era la posición inicial. Creo que A era la B que estaba Sí, A era la posición final del objeto y B era la posición final. Entonces nos había quedado así. O sea que habíamos dicho que la energía era negativa. Sí. ¿Sí? Habíamos dicho que la energía era negativa. Bueno, listo, entonces hágale, Carlos. Entonces decimos que El trabajo es Coulomb sobre un cubo es igual a la carga sobre el voltaje. Y Q es la suma de mi. Entonces dividimos todo eso por el otro. Sí, y ahí ya. Y ya sabes, ¿sí? ¿Qué dice así? Y miren, Es que no tenía una ley que hicimos aquí. Fue después de haber hecho esto pasar esta cola. Sí. Y ya queda bien. Y después todo lo que le dio, o sea, la idea de la carta, todo lo que le dio, ya no se está dañado la ya quedó. Bueno, yo creo. Sí, ya quedó. Y Carlos, ¿qué hiciste? ¿Sí? Usted siga. Pueden haber imprecisiones matemáticas, advierto, para todos nuestros fanáticos de física increíble, pero ya aquí lo importante es el concepto, ya lo diremos. Tú tranquilo, hijo, el man del partido y puede crecer. Entonces, profesor. Así era. Esto que había. Sí, igual. Yo no sé por qué no. ¿Qué pasó, papá? ¿Sí dio o no dio? Sí. Ah, sí. Tiene que Era lo que yo hice en la mente, que ya lo rayé todo, solo que no lo he escrito. Decimos que la posición es igual a la carga sobre Ya todo sobre una línea. no, claro, que algo de que era sobre. Sí, que era el logaritmo natural. O sea, yo quiero ver qué hizo. Ya le diré si sí o no. Venga, profe. Porque creo que se ha enredado Carlos un poco con el juego. Mira, y esto es Pero yo lo voy a dejar hacer, usted hágale. Aquí trabajo. Después seréis juzgado. Pues sí. Yo lo puse así. Q es lambda. Mira, Q es lambda. Recuerden una cosa, Carlos, compañero, señores, recuerden una cosa aquí que es muy importante. Esta ecuación que salió acá no es genérica, o sea, no es para lo que se me dé la gana, porque ya veo que vas a poner ese borde por allá abajo. Sí. No, porque es que aquí pasa una cosa y es que, primero, este campo que estamos estudiando no es un campo eléctrico constante. Por eso nos tocó hacer la integral para hallar la energía potencial, ¿se acuerdan o no? Entonces, al producirse ese efecto, yo no puedo decir que eso es borde así, nomás, tranquilo. Entonces, no te van a avanzar, pero es una idea interesante, pero no es tan trivial. Aquí hay algo que es muy importante. Quieto, Carlos, quieto, pero muy bien. Eso, hermano, no algo de la fama y prueba. Ojo ahí con el cable. Ay, Dios mío. Ay, Dios, muy bien. Listo. Bueno, ¿qué? Vamos. Vamos, mijo. Ya que usted estuvo ahí rayando el man y eso se oyeron chispas y todo. Venga, amigo. Recuerden. Lo que se puede decir con toda seguridad es que ese B debe estar escrito en términos de la diferencia de las energías, es decir, energías en dos puntos. Sí, o sea, energía potencial final menos energía potencial inicial, Q aquí y Q donde. Aquí, ¿lo recuerdan o no? Resulta que la energía potencial final menos la energía potencial inicial está en términos de una cosa que se llama el logaritmo natural, evaluado en A y evaluado en ¿dónde? En B. Entonces, antes de que pase algo de la fama, quiero dar un momento, y es, entonces B seguramente debe ser igual. ¿Cuánto nos dio la energía potencial? Potencial. ¿Lambda qué? Lambda 2 sobre Q. Q
Ah, sí, Q lambda 2pi epsilon sub 0. Sobre 2pi. Sobre 2pi epsilon sub 0. Logaritmo natural de y te evalúa en algo. Ah, listo, entonces logaritmo natural de la diferencia de los dos puntos. Les pregunto, ¿tiene un menos? No. ¿Sí tenía un menos o no? O con el menos, porque el menos era crucial. Esa es la energía del trabajo. La energía. Es la energía. Entonces si va con menos. El caso es que aquí nos tiene que dar logaritmo natural. El logaritmo natural evaluado en una condición final, que digamos es B, menos logaritmo natural de una condición que inicial en A. Eso nos tiene que dar, tiene que haber dado la energía así, la energía nos tiene que haber dado así, energía potencial, y solo es evaluarla en el final y en el que inicial. ¿Estamos o no? Pero eso no es un trabajo porque no lo eliminaba cuando se mandaba a multiplicar. Sí, eso sigue siendo trabajo. Sigma por A. Esto... Sí, claro. Que la Q se elimina. Por el trabajo. La Q pasa a dividir. ¿Qué entonces? No, pero El voltaje es. Espera. Ya entendí a qué te refieres. Esto sería sin Q porque ya tengo la Q dividiendo. Así, correcto. O sea, sí, ya aquí puse la Q porque esto es voltaje. Si fuera así solito sería energía. ¿Estás de acuerdo? Sí, muy bien, mi hermano. Tienes razón. Entonces aquí ya tengo esta estructura. Entonces ya tengo el voltaje. Ahora sí, me voy y digo capacitancia igual Q sobre B. Q sobre B. Pero en este caso Q es. Pero en este caso es Q, la carga de las placas. Venga, papito, ahora sí llega un momento. Entonces ahora, ojo ahí a la salida. Ay, Dios. Vale, ¿Cuánto le dijo? Pero ¿y qué? entonces, ¿quién es la carga de las placas? Ah, pues lo lambda por L. Eso, entonces escríbalo y luego me reemplaza B, ya sea que la levantó. Claro, y entonces esto Sería C. vamos a terminarlo. Pilas ahí, compañero. Q es para. Sobre. Y voltaje es lambda. ¿Severo no? Aló, severo tema. Bueno, es que no ha sido severo, hermano. Dígame, siendo bien presumido, dígame que no. Que hasta aquí nos ha ido en general que. Uy, este man se está inspirando. Listo, papá, bien. Y por dos problema de nosotros estamos cero. Para esto podría que es un aire entonces pi epsilon sub 0 y pues esta parte quedaría dividiendo, ¿no? Natural de. Es que no me sé que el man tiene idea. Ahora sí explíqueme, no entendí nada, usted man estaba desayunando, Pues Q sería, pues aquí como no estamos trabajando con unas placas, pues era la densidad encima, pero pues como no estamos trabajando en un alambre, pues la densidad está en lambda por longitud. Entonces pues eso es lambda por longitud. O sea, Q aquí no va a ser eso, sino lambda por longitud sobre V que ya nos había dado aquí, que esto es, entonces se reemplaza el lambda que multiplica, el lambda que divide, se elimina. Y pues haciendo la de oreja, que es 2 lambda de 2L pi epsilon sub 0 sobre esta parte que es la evaluación. ¿Cómo se dice? No natural. Entonces acuérdense que hay una propiedad que dice que el logaritmo de B menos el logaritmo de A es lo mismo que tener el logaritmo todo de B sobre A. Pero el logaritmo va a ser 10. No, logaritmo natural, el que sea, cualquier logaritmo se consume esa propiedad. Logaritmo B sobre logaritmo A. Sí, entonces escríbame, tenga, entonces, no me borre, no se ha dañado. Entonces usted dice, entonces por lo tanto, para que la gente no se pierda ese proceso final, entonces llega a escribir y dice, mire mi hermano, por lo tanto, me da tal cuesta. Sí, así es correcto. Es igual a. Sí, está bien. Me falta paréntesis. Espera, mira, No. Entonces, ¿qué? así, entonces usted escribe logaritmo natural, logaritmo natural, abre paréntesis, no grande, paréntesis grande, que cubra los dos manes, todo de B sobre A. Así es esa propiedad. Entonces reescribas esa vuelta. Entonces la capacitancia queda igual.
Estamos, hace un detalle sutil pero no menor, y así que pues, hay que tener cuidado con esa matemática que termina así. Un detalle que el profesor de física diría, oh, que este es parcial, pero tampoco es tan terrible. Eso es dañado. Sí, tiene que tener cuidado. Esas cosillas hay que tenerlas claras. ¿Cómo se le pasa? ¿No puedo pasar los daños en la tocada? No, pues puede poner ese hay que cociente así con él. esa... No, mire, mi hermano. Venga. Usted que está juicioso, dígame qué dijeron estos manes que daban. Los pibes el subcero por Por él. ¿Sobre sobre qué? ¿O sea, lo mismo? Sí. Estamos volando, mi hermano. Ya, esa es la capacitancia. De ese condensador, muy bien, papá. De un cable coaxial de longitud L, ¿cómo es? De longitud L constante conocida. ¿Sí estamos? Esa es la capacitancia. Mírenlo. Depende solo de las que, de las dimensiones geométricas del sistema. Pues está el 2pi, y obviamente 2pi siempre está asociado a estructuras que tienen comportamiento cilíndrico o esférico, así que no es raro que aparezca 2pi. Está el epsilon sub 0, estamos suponiendo que el material que hay entre este punto y este punto es el vacío. Y ahora bien, estamos diciendo que depende de B y A. ¿Donde B qué es? B es el radio del cilindro, o sea, del cable, y A es el radio del alambrito central. Ahora, ¿por qué no dije desde cero? Porque notarán que nos hubiera quedado el logaritmo natural de un cero abajo. Y ahora, ¿quién diablos nos saca de ahí? ¿No pillan? Puede ser que esto tienda a cero, pero nunca será que. O sea, porque en el momento que eso sea cero, no dice apague y vámonos, eso no tiene sentido físico. Por eso nunca dije que evaluaran de cero a B, sino de A a B. ¿Tienen claro por qué es el juego? ¿Se acuerdan? Les dije, tienen que tener cuidado porque si uno evalúa de cero a por allá, se puede estar metiendo en un problema que salvaje. Bueno, ¿cómo lo ven? Lo reto. Profe, otra vez. Lo reto. ¿Sí en este sistema? Miren este sistema, ¿está severo o no? Sí. ¿Qué tal si nosotros suponemos que este sistema no es una estructura cilíndrica, sino es un sistema como este? Esfera. O sea, esto es una esfera en el centro que tiene carga positiva y esta es una esfera afuera que tiene carga ¿qué? Negativa, o sea que también se va a comportar como una estructura de ¿qué? De condensador. Esto tiene una carga Q negativa y esto tiene una carga Q positiva. El campo emite de manera radial. Creo que aquí sí hay algo chévere. Esto es una vista, digamos como un corte transversal otra vez, pero resulta que hay líneas de campo que van hacia dónde, hacia ustedes, y hay líneas de campo que van para allá porque es una esfera. ¿Lo pillan o no? Entonces la pregunta es, ok, ¿cuánto es la capacitancia de un capacitor que tiene forma esferoidal? Cuando tiene una esfera adentro y una esfera afuera. ¿Y qué hay que hacer? Lo mismo. ¿Aló? Rayen. Claro, de pronto si quieren no lo hagan desde la energía, rayen desde el principio, calculan el campo dentro de la estructura. ¿Aló? ¿Cierto? Después de que tengan el campo, se vienen acá, calculan el potencial. Después de que tienen el potencial, entonces dicen tan, dividido entre Q, o bueno, tenemos que hacer Q sobre el potencial, y medio. Un minuto para ganar y buena suerte. Aunque nosotros ya tenemos calculado el campo eléctrico producido por una esfera que tiene carga Q positiva, ¿están de acuerdo o no? Eso ya está calculado. Y de hecho, si ustedes recuerdan, el profesor dijo, demuestre que el campo eléctrico producido por una esfera fuera de la esfera es igual al campo eléctrico producido por una carga puntual. Profe, ¿qué está hablando? Usted está hablando solo, profe. Usted nunca dijo eso. Lástima, no quedó grabado, pero el que se dijo, se dijo. Este tipo se acuerda. ¿Quién amiga mira este man ya? Se me hizo. ¿Tienes listo? ¿Sí? ¿Qué es esto? Pregunto porque una ficha que me ha llorado así. No puedo
¿Ha pasado algo? Ok, la perdono, su merced. Oiga, ¿y dónde está mi condensador? Uno que me acabo de comprar. Oiga, y si nosotros tenemos la... Venga, hagámonos un experimento. Les voy a dar un ejercicio para que le echen... profe, en serio, sí. Tengo este capacitor. Pongámoslo aquí en juego. Miren lo que lindo. Tengo la distancia entre placas. ¿Cierto? Sí, tengo la distancia entre placas. Listo. Tengo... Pues le puedo montar una diferencia de potencial o un voltaje acá, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Si yo le... Tengo este capacitor, le meto una diferencia de potencial aquí, o sea, un voltaje, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la carga que está almacenada en las placas? Tienen el valor de la capacitancia. Dicen que este condensador tiene... Vengan, asesores, ¿cuánto es esto en faradios que no veo? Hay 1000 micros, creo. Ah, sí, es 1000. Este es de 1000 microfaradios. No, 1000 microfaradios. 1000 microfaradios. Sí, es que lo que pasa, hay que tener en cuenta una cosa. ¿Es como un faradio? No, lo que pasa es que un faradio, no porque 1000 es 10 a la 3 y micro es 10 a la menos 5 o a la menos 6. 10 a la menos 6, entonces no, es así. Es como 10 a la menos 3 faradios. Espera, 1000 microfaradios. ¿Están de acuerdo o no? Tengan presente que el faradio es una unidad de medida muy grande. O sea, un faradio es una cantidad de capacitancia, o sea, una capacitancia alarmante. Un condensador. Si estamos en un faradio es un número, es una capacitancia grande, o sea, tiene gran cantidad de almacenamiento de carga. Este me parece que ya tiene una capacitancia relativamente decente. O sea, es seriecito. Entonces, lo que yo les... Sí, como 1000 y faradio. Entonces, o 10 a la menos 3 faradios. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, miren, entonces los retos tienen la distancia entre placas, tienen el valor de la capacitancia, calculen la carga almacenada en las placas. Claro, suponiendo que aquí hay epsilon que sub 0. Pero es que ese... Depende de qué, de la diferencia de qué, de potencial, o sea, el voltaje que usted le meta entre las... Creo que pero ese diseño no es que vienen dos láminas ahí enrolladas. Sí, el diseño ¿Hasta este viene así? Sí. Entonces, yo pensaba, bueno, yo puedo ser inocente, yo me muevo mis ideas, pero... El diseño de estos son dos placas así. Pero vienen enrolladas, si no me acuerdo, ¿saben? Esas dos placas que vienen un... Así, o sea, no sé, eso está chévere que ustedes sí saben. La pregunta es, porque yo soy un teórico mortal, pero en la vida real, ¿qué pasó? No, miren, pero entonces yo esperaría que pensaba que las placas eran esta y esta. No, porque si no, entonces... Las placas son... Bueno, entonces hagamos un juego. Yo soy un conector arriba y abajo. No sé, no tengo ni idea. Yo solo puedo decir una cosa. Bueno, vamos a hacerlo de las dos formas. Vamos a suponer que la distancia de separación es esta y vamos a suponer que la distancia de separación es el diámetro del sistema. Y suponga que está con epsilon sub 0 adentro. ¿Sí estamos? ¿Aló? ¿Sí? Y calculan la carga almacenada. De pronto sería una tarea, pero para los ingenieros electrónicos, de que ellos averiguaran cuál es el dieléctrico que está metido entre las dos placas y así poder saber exactamente cuál es el epsilon que hay aquí metido. ¿Aló? Para poder hacer el cálculo exacto de la carga almacenada, porque lo que nosotros vamos a hacer es una aproximación, porque vamos a decir que el epsilon es porque dentro hay vacío. Pero pues vayan a ver y seguramente ahí no hay vacío, hay un material dieléctrico que tiene un epsilon o genera un epsilon bien especial, y de hecho la idea es que optimice, así que seguramente genera una mayor capacitancia del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Tarea, electrónicos, averíguense eso. Y no van a fallar, y una vez les advierto, y si no me ofenderé, porque espero que eso sí les preocupe, aunque sea un poquito en la vida. Es decir, si es que manejan electrónica, ¿estamos de acuerdo o no? Quien sea, yo que sé, no tengo ni idea. Pero sí sería interesante. Yo busco. El trabajo general no lo calculamos. Como que no sé o qué. No, por eso es que ustedes tienen que calcular primero el campo, luego meten el campo dentro de la integral, lo integran en términos de R. Estoy seguro que el potencial les va a dar algo así. R mayúscula al cuadrado. Así, predigo, sin miedo a equivocarme, que el potencial les va a dar algo como No es volumétrico. K, U, Sí. Sí. Ahí está bien. Sí, está mal. Pero claro que yo tengo... evaluado. No, sí es ese. Pero ¿cómo es? Entre, pues obviamente esto tiene un radio A y esto tiene un radio B, entonces evaluado entre A y B. Estoy seguro que esto es el potencial.
eléctrico generado por esta estructura, R, donde Q es la carga de, R. de esta lámina, por decirlo. R, sí, flujo. R es la distancia que hay entre el origen y el punto donde quiero averiguar el potencial. Entonces lo evalúo entre los puntos, en R igual a A y en R igual a ¿qué? A B. Ese es el potencial que les tiene que dar. Tengo que llegar a él. Sí, ese es el potencial, estoy seguro. Y ahora coge el potencial y lo dividen entre ¿qué? Entre Q. Entre Q. Claro que ustedes tienen que tener. No, espere, ¿no es Q entre eso? Este es potencial, o sea, el potencial es. Sí, eso es voltaje, por eso le digo, no es Q dividido entre eso. No, es que la otra Q que dividí ya es otra Q. Porque esta Q es la Q. No, sería sobre ρ por. Recuerden una cosa, esta Q es la que genera el campo. Y la otra Q que debería aparecer aquí sería la Q que se ve afectada por el campo. Pero si, miren parceros, pero si yo le pongo otra Q a este voltaje, entonces ya no estoy encontrando esto, sino estoy encontrando esto. ¿Qué es esto? Energía potencial eléctrica. ¿Lo pillan? Entonces si le pongo otra Q, sería energía potencial eléctrica. Ya le quité esa Q porque dividí entre Q. Entonces me quedó esta Q. Esta Q es la responsable del campo eléctrico dentro del condensador. Entonces, este es el potencial. La capacitancia no es dividirse Q entre eso. No, ya sé, la capacitancia será otra cosa. No sé, algo. Ya llega hasta el voltaje. Listo, calculen la O capacidad. sea, usted quitó voltaje luego no es W sobre Q. O sea, que usted quitó un Q y un paso ahí. Okay. Capacitancia es W sobre Q. No, voltaje. Sí, voltaje es W sobre Q, pero es que yo ya estoy seguro que el trabajo es K por Q, Q de la otra, que es la que se está viendo afectada, sobre R. Ya quitó un Q. Ya quité un Q porque es que no es voltaje y lo dividí entre Q. Sí, es ¿Estamos? O lo que es lo mismo, había una Q aquí había energía potencial, pero la pasé a dividir, y energía potencial dividido carga me da voltaje. Entonces ya la otra Q no aparece. ¿Aló? ¿Están conmigo o ya me encontré que me gafité? Dividido en eso.